Dios les bendiga, más hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, para los que no me conocen, ministro del Señor en Christ Salvation Ministry Church. En este día vamos a hablar de un estudio bastante interesante, como siempre los estudios de Escuela Dominical traemos. Estudio número 18, que se titula La multiplicación de nuestro recurso. Muchas veces, pues, como nosotros como seres humanos, pues, y muchas veces como no nos preparamos bien, porque de verdaderamente que hay que reconocer que muchas veces la falta de oración, de estudio de la palabra, pues nos hace flaquear un poco de las cosas del Señor, ¿verdad? Y también prepararnos mejor en cuestión de creer y aumentar nuestra fe. Pero Dios mismo en su misericordia y su amor y su bondad, pues nos mira como seres humanos y sabe la necesidad que tenemos todos. Y al tratar nosotros de esforzarnos en buscarlo a Él, buscar su palabra, pues cuando tenemos recursos limitados, Él los aumenta para la gloria y honra de su nombre, ¿verdad? Para que podamos mover la palabra de Dios, parcela y llevarla a todos los que lo necesitan, ¿verdad? Y en este día pues vamos a hablar de acerca de eso, como les dije, la multiplicación de nuestros recursos. Y la base bíblica se encuentra en Marcos 6, del versículo 30 al 44, del versículo 30 al 44. Los tres objetivos son, número uno, comprender que Dios nos capacita para saciar el hambre espiritual del mundo. Número dos, sentir compasión por los que todavía no han probado el pan espiritual. Y número tres, saciarnos primero para poder entender las necesidades de los demás. Porque no podemos entender algo que nosotros mismos pues no sabemos, ¿me entiendes? Tenemos que experimentar eso más en el próximo estudio. Vamos a hablar más cosas bastante interesantes también. Y el pensamiento central dice: aunque nuestros recursos sean limitados, el Señor los puede multiplicar si los ponemos en sus manos. Y texto áureo dice: respondiendo Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y comieron todos y se saciaron. Marcos 6, 37 a 42. Y continúa leyendo, ¿verdad? Marcos 6, 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle nuestras cosas. Mejor dicho, muchas cosas, perdón. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos a compremos, ¿qué quiere? Que vayamos, compremos 200 denarios y les demos de pan y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y él les mandó que hiciesen recostar a los grupos sobre la hierba verde. Cuando hablamos de estas cosas, especialmente el versículo 39, pues vamos a traer Salmo 23, 1, el versículo 2, y cuando buscamos a ver, pues el versículo 34 y 39, pues confirman lo que el Salmo 23, 1 y 2 dice: pues que Señor, en mi pastor nada me faltará, y sobre pues delicados pastos nos hará descansar. Todo esto se está cumpliendo aquí, dándoles Jesús, darle a entender a ellos que Él es Dios, demostrando que Él es Jesús, es Dios, y que tiene misericordia de nosotros y nos hace descansar en delicados pastos. Y también nos enseña también, más adelante vamos a estudiar un poquito más de eso, de que también le está dando la ordenanza a los discípulos, que eso es lo que van a hacer ellos, darle el pan espiritual a la futura iglesia en aquel entonces, para que siguieran esparciendo la palabra del Señor. Continuamos leyendo, dice: y se recostaron por grupos de 100 y de 100 y de 50 y 50. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que se los pusiesen delante de ellos, y partió los 2 peces entre todos.
Y comieron todo y se saciaron. Y recogieron los pedazos 12 cestas llenas y de los sobros de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres, o sea, 5,000 personas. Comieron pan y comieron pez también. Más seguro que también le dieron agua también. No lo registra aquí, pero no se duda eso, no se descarta eso también. Otras palabras, que el Señor con su misericordia y su amor, Él tenía el corazón no tan solo para enseñarle y adiestrarle, sino que también le dio comida y le dio que descansaran en la tierra un poquito para que comieran bien, y ya que se saciaran y que se hayan relajado bastante, entonces podían caminar para que fueran ya hartitos para su casa, ¿me entiendes? Y es un ejemplo muy bonito para nosotros hoy en día, de que donde demuestra que Él es el verdadero pastor, ¿verdad? El gran pastor que siempre está apoyando por nosotros y nos provee nuestras necesidades. Y vemos muy claro que la palabra pues se cumple, porque la palabra también dice que los hijos de Dios pues no mendigarán pan ni tendrán necesidad de comida, esas cosas, porque Dios les va a proveer. Y es cierto, Dios nunca falla en eso, mi hermano. Lo que pasa es que tenemos que tener agradecimiento. Darle gracias a Dios por los coquitos que tenemos, que los multiplique para que alcance para todo. ¿Me entiendes? Pero si nosotros nos ponemos tacaños y nos reservamos los poquitos que tenemos, pues entonces, ¿cómo vamos a pedir las bendiciones a Dios? No. Tenemos que dar de lo poquito que tenemos para que Dios nos bendiga a nosotros y multiplique lo que tenemos. Dice la introducción: el milagro de la alimentación de los 5,000, sin contar las mujeres y los niños, o sea, sí, pero 5,000 personas, pero así que posiblemente llegaban hasta 8,000 contando los niños y las mujeres, ¿verdad? En Mateo 14:21 es una de las demostraciones más consecuentes de la misericordia y el cuidado de Jesús por la humanidad. Es además un ejemplo irrefutable de la relación íntima entre el ministerio espiritual y el servicio material que se debe ofrecer a la gente en conexión con la evangelización. Sin embargo, para los efectos de esta lección, nos interesa descartar cómo el Señor usa y multiplica los recursos con una que contamos para el desempeño de nuestra labor evangelística. Eso es, si lo ponemos en sus manos, como hizo el precavido muchacho que llevaba 5 panes y 2 peces, que se lo entregó a Andrés, y este puso a disposición del maestro. Lo puso a disposición del maestro. Juan 6, del versículo del 8 al 11. Entre los evangelios sinópticos concuerdan en que los 12 acababan de regresar de un agotador recorrido por el territorio de Galilea, y donde Jesús lo había enviado con la misión de predicar el evangelio, sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. La gira había sido agotadora. La larga caminata seguida de los ocupados días de visitación, evangelización individual, predicación al aire libre, sobre todo el ministerio de las sanidades y la fuerte lucha contra los poderes de los demonios. Esto se deduce de la forma positiva y satisfactoria en que Jesús recibió el informe de sus enviados. Y nosotros pues negándonos, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, lo hacemos esforzándonos. Mira, eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos esforcemos. Que Dios mismo se lo dijo a José: esfuérzate y sé valiente. Pero es por eso mismo, porque la bendición de Dios también viene atrás de eso, no tan solo para uno, sino para aquellos a la cual nosotros les servimos de bendición también. Porque esas personas reciben lo que necesitan y pueden ver la gloria de Dios en nosotros. Yo me acuerdo un día que también estaba bien, hace muchos años de eso, teníamos un compañero de nosotros que estaba en el instituto, estaba bien grave en el hospital. Y yo acababa de salir del trabajo, estaba en la iglesia, y lo primero que me dijo un varón que estudiábamos juntos: Denny, hermano Denny, vámonos. Vamos para el hospital a ver al hermano José, me decía, que estaba en la iglesia. Cuando vamos a visitar al hermano a la iglesia, nosotros, digo, al hospital donde estaba, lo primero que nos dijo la esposa a nosotros, que él se había muerto, el esposo había muerto. Y yo me quedé frisado, porque dije: wow, Dios mío, nosotros acabamos de llegar.
Mas sin embargo el hermano pues quiso pasar allá arriba para leer la palabra y orar por él. Y me dijo, hermano, yo voy a subir primero y cuando se haga la... Porque nada más quedaba un ticket, se lo dieron a él y cuando viera otro pues me lo iban a mandar a mí para yo subir. Pues bajó una persona, me dio el ticket para la entrada para subir para arriba, me dejaron pasar. Y ya cuando llegué al piso, al cuarto donde estaba el hermano allí, vi al hermano que fui a orar que estaba gris, no tenía color. En otras palabras, estaba muerto. Y como quiera que sea, pues el hermano y yo, pues el hermano le abrió la Biblia y empezó a orar. Y yo pues nos agarramos la mano y empezamos a orar por él y a recitar la palabra de Dios, mi hermano. Y vimos como yo vi con mis propios ojos, cómo es que el color de su cuerpo volvió como si hubiera cambiado, le hubieran pasado una máquina fotogénica que le cambiaba de color blanco y negro a color. Así mismo cambió y hasta alzó la mano para alabar a Dios cuando estábamos orando por él. Esas son cosas grandes que Dios hace cuando nosotros nos esforzamos, mi hermano. Y después que salimos de él, el hermano no podía parar de llorar. Y fuimos a la iglesia a dar testimonio. Y como no podía hablar él, me posaron a mí a la parte, pues yo hablar y tuve que hablar yo el testimonio de lo que vimos. En otras palabras, por eso es que Dios hace las cosas con dos testigos. ¿Me entiendes? Porque siempre si uno pues no puede hacer una cosa, el otro la hace, ¿me entiendes? Y a mí se me olvidó el cansancio y sueño y todo. Yo me quedé ahí en la iglesia hasta que se acabó el culto. Y la gloria sea para Dios, pues pudimos dar ese testimonio tan terrible que llevan casi 20 años, como más de 20 años que pasó eso. Y todavía está aquí en mi cabecita todo lo que yo vi. Que para la gloria sea para Dios es algo tremendo. Que cuando nosotros nos esforzamos vemos la gloria de Dios, mi hermano. Cosas sobrenaturales. Pero vamos a continuar leyendo. Dice que el objetivo principal de esta lección es demostrar cómo se deleita el Señor haciendo uno de nuestros recursos, aun cuando estos no representen casi nada en comparación con la demanda y las necesidades. La enseñanza de este milagro y su consecuencia es que lo poco que mucho que pongamos en las manos del Señor para su servicio tendrá que ser transformado, multiplicado y adaptado a los propósitos con los que Él quiera usarlo en el campo. Ante el desafío lanzado por Jesús, los discípulos le respondieron diciendo que 200 denarios de pan no serían suficientes ni siquiera para empezar a alimentar a ese pueblo, y el denario era como una moneda romana y representaba el pago de un día de trabajo. Se podía decir que la suma sugerida equivalente a unos $10,000. Los discípulos vieron que la única provisión que había entre toda aquella inmensa multitud era 5 panes de cebada y 2 pececillos, que tampoco eran peces grandes, eran chiquitos, 1,69. Después de la lección de la evaluación que nos da en el punto anterior, Jesús enseña un paso más en la administración cristiana de la organización. Después de recibir los panes y los peces, los mandó a que la gente se recostara sobre la hierba verde. El estar recostado prevenía movimiento y alboroto, y la vez que facilitaba el trabajo de servirles ordenadamente. Se imagina que lo que son 15,000 personas tratando de adelantarse para recibir su porción de comida antes de que los demás, sino que se hubiera tomado una medida tan sabia, habría habido atropellos en medio de aquel mar de gente. También mandó el Señor a que se organizaran en grupos de 100 y de 50. Esto permitió contarlos con mayor facilidad y evitar que se les repitiera la reacción. Y el apóstol Pablo declara que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Él ama el orden y la organización para el desarrollo. Por eso que las cosas a lo loco no se pueden hacer. Tiene que uno hacerlas bien hechas. Especialmente cuando son para Dios, mejor todavía. No podemos hacerlo así. Dice pues
para la organización y desarrollo de su obra, así el culto como en las demás actividades de la iglesia. No son suficientes la planificación, el orden y la organización y la buena contabilidad de la obra del Señor. Tenemos que aprender a depender, a confiar del poder absoluto de Dios que nos ha llamado. La actitud de Jesús de tomar los panes y los peces, alzar los ojos al cielo y bendecirlo con una oración de gratitud y poder, nos demuestra que el más importante es que nuestros recursos sean consagrados a Dios completamente. Santiago 1:17. Se nos exhorta también en la palabra de Dios que debemos ser agradecidos y expresarlo delante del que nos provee todas las cosas. Colosenses 3:15. Cuando reconocemos nuestra insuficiencia y ponemos nuestros pocos recursos en las manos del Señor, dándole gracias por ellos y pidiéndole que los haga eficaces, Él los bendice y los multiplica. Eso es muy cierto. Tres datos muy importantes tienen que ver con la conservación y el uso de los resultados de una compañía evangélica. Número uno, todos quedaron satisfechos. Dicen que la mejor propaganda es el éxito, y eso era lo que haría notorio el ministerio de Jesús, y la gente quedaba satisfecha y agradecía. Marcos 5:20 y Juan 4:42, 9:30 al 34. Número 2, recogieron lo que sobró. Es buena táctica de administración y no desperdiciar nada. No podemos darnos el lujo de malgastar los fondos ni desperdiciar los recursos. Punto número 3. Se guardó la información estadística y no se dio el número exacto de personas. No solo salud de 5,000 hombres. No obstante, eso nos basta para reconocer la importancia de los números e informes en la obra del Señor. Lo más probable es que si contamos ancianas, contamos pues niños y mujeres, pues pasado los 15,000, a lo mejor 18,000 o 19,000 personas fácil las que habían ahí. Lo que pasa es que ellos cuentan los hombres. Les dijo: venid a vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. De esta manera se indica que se merecían unas cortas vacaciones y un tiempo especial para estar solas con el Señor, descansando y haciendo toda clase de preguntas para satisfacer sus inquietudes después de aquella experiencia en el campo de la práctica. Cuando a muchos días se sorprendieron mucho porque a ver cosas sobrenaturales así, sanaciones de paralíticos, gente coja, ciego y todas esas cosas, y echando fuera demonios, que son cosas sobrenaturales, pues seguro que tenían preguntas y el Señor pues les explicaba lo que era necesario para poder llevar constantemente esa unción, para poder hacer la obra de Dios de tal manera. Por siglos los israelitas y hasta los que solamente estaban asociados con ellos como proselitos habían esperado la llegada del Mesías. Cuando Jesús inició su ministerio en Galilea predicando, enseñando y obrando las sanidades y los milagros, la gente lo seguía por doquier con ansia de recibir algunas de las bendiciones mesiánicas de lo que tanto anhelaban. Por esa razón el Señor y sus 12 apóstoles no les sirvió de mucho irse solo en una barca a un lugar desierto. La gente supo y lo siguió. Lo que los predicadores junto con su maestro necesitaban era disfrutar de un tiempo de tranquilidad, lejos del bullicio de la gente y de los conmovedores cuadros que eran tan comunes en las regiones pobres, enfermos, paralíticos y endemoniados, pecadores y necesitados. Esas calamidades de la vida humana todavía existen y con mucha más fuerza en el día de hoy. No sabemos cuál haya sido la reacción de los discípulos al ver la gente inundando el lugar preciso donde
esperaban descansar, pero conociendo el tierno amor del corazón bondadoso del maestro, ya esperaban que él sintiera compasión de ellos, porque eran como las ovejas que no tenían pastor. Pero su compasión no era una expresión de lástima y sentimiento y de frustración. La compasión del Hijo de Dios anticipaba la manifestación de la gracia divina, pues estaba convencido de que si acudían a él era porque tenían hambre y sed de justicia, y él los podía sanar. Mateo 5:6. Es cierto que sufrían enfermedades y una diversidad de infortunios, y que algunos habían venido solo para ser sanados y resolver sus problemas temporales, pero Jesús sabía que en el fondo de su alma cada uno sentía una gran necesidad que solo él podía satisfacer, la necesidad de ser salvo y escuchar la palabra de vida eterna. Qué cosa tan grande esa, ¿eh? Y me imagino también, ¿verdad?, que ellos dijeron que estaban descansando y que en el momento saca ese montón de gente, se paniquea cualquiera y dice, válgame, ¿qué va a pasar aquí? ¿Me entiendes? Pero Jesús ya conocía lo que venían y lo que iba a pasar, pues enseguida metió mano, porque el Espíritu pues le daba fuerza a seguir echando hacia adelante, ¿tú me entiendes? Y ya inspiraba a los discípulos que hicieran lo mismo también. Y muchas veces esto nos enseña a nosotros que a veces el trabajo es mucho y todas esas cosas, pero no quiere decir que nosotros nos vamos a dar la espalda y nos vamos a rajar, sino que vamos a seguir echando hacia adelante, esperando que el Señor pues renueve nuestra fuerza y nos ayude a nosotros siempre enfocarnos y poner nuestra mirada en Él. Vamos a continuar leyendo, y dice que la preocupación de los discípulos era del sentimiento típico de todo ser humano cuando ve a la crisis es eminente. Nos compadecemos, de los que sufren, pero estamos incapacitados para ayudarlos. Lo que vemos en este maravilloso episodio es que el Señor crea un momento para dar una lección a sus siervos, sin descartar su anhelo de ayudar a miles de oyentes. La solución propuesta por los discípulos de acuerdo a lo que con Marcos 6:36 fue: despídelo. ¿Cuántas veces nosotros también hemos pasado que lo mejor antes de crisis es cerrar las puertas de la iglesia y despedir a la gente, o anunciar nuestros cargos, o renunciar a nuestros cargos? Sin embargo, la compasión divina va mucho más allá, no solo del favor de los necesitados, sino también de los que sirven al Señor. Porque muchas veces, ¿verdad?, como le estaba diciendo, pues somos seres humanos, nos cansamos, nos enfermamos, y Dios pues nos permite. Mire, yo me acuerdo de una ocasión que yo antes lloraba mucho, que duraba horas, y a las 3 de la mañana me levantaba 1 hora y media, por la mañana 1 hora y media, por la noche 3 horas y media, y en una ocasión pues siguió orando y de momento que me recosté me quedé dormido orando, y me levanté por la mañana. Lo primero que hice: Señor, perdóname, ¿verdad?, porque me quedé dormido. Yo sentí la dulce voz de Dios que no te preocupes, descansa. Y me acosté, me dormí un poquito más, me sentí mucho mejor. Pero qué bonito es que lo hacemos pues trabajando para el Señor, y no como vagos, ¿verdad?, echándonos para atrás y Dios mandándonos a hacer algo. Hombre, nada más. Vamos a ir con otras palabras, el Evangelio, eso es lo que cuenta en eso, que eran hombres en aquel tiempo. O sea, que no es que se descarta, sino que en una parte pues se hace discreta en eso, pero también deja para nosotros, para que la fe nos haga estudiar un poquito más la palabra de Dios también. Para la evangelización, para la evangelización de nuestra comunidad, así como para las otras actividades en la iglesia, se necesitan muchos recursos. Lo que tenemos que hacer es, según esta lección, es evaluar lo que tenemos, presentarlo al Señor para que lo santifique, y organizarnos para el trabajo y llevar un cuidadoso control en lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que dar respuesta a Dios por las cosas que nosotros sacamos, y mayormente cuando son para la obra de Él. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando a nosotros para que nos guarden para un específico momento que Él lo va a usar, ¿me entiendes?
No es para nosotros echarnos para atrás y olvidarnos de que Dios nos dio algo, y mucho menos para usarlo en cosas que no van con las cosas del Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a hacer las 5 preguntas de hoy para así cerrar esta clase con broche de oro. Y dice la primera pregunta: ¿cuál fue la posición de los discípulos frente a la multitud cansada y hambrienta? Y la respuesta es: despídelos para que vayan a los campos de las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. La segunda pregunta dice: mencione el objetivo principal de esta lección. Y la respuesta dice: mostrar cómo el Señor hace uso de nuestros recursos, aun cuando estos no se presenten casi nada en comparación con las demás necesidades. La pregunta número 3 dice: ¿a cuánto equivalía un denario? La respuesta es: el denario era una moneda romana que representaba el pago de un día de trabajo. La cuarta pregunta dice: mencione los pasos que siguieron para la realización del milagro. 1. La respuesta, el punto número 1, evaluar y consagrar los recursos. 2. Planificar y organizar los esfuerzos. 3. Depender del poder de Dios. Y 4. Conservar y utilizar los resultados. La última pregunta, la 5, dice: dentro de la conservación de resultados, ¿qué se puede destacar? Dentro de la conservación de resultados, ¿qué se puede destacar? Punto 1 dice: recogieron lo que sobró y no desperdiciaron nada. El 2, se guardó la información estadística, y eso habla de la importancia de los números e informes en la obra del Señor. Es muy importante llevar un registro de todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque, y más aquí en Estados Unidos, porque también hay que presentárselo al IRS también, ¿me entiendes? No podemos llevar una información, y más cuando los hermanos pues piden un informe de lo que entró también, ¿verdad? Pues si es una iglesia chiquitita que nada más son 2 o 3 los que están aportando, pues es poquito, pero siempre es bueno estar organizado y tener un reporte de lo que se entra, ¿me entiendes? Estar siempre organizado, muy importante eso. Y más que todo también saber usar con recursos, que si nada más necesita $50 para hacer una cosa, pues se saca esos $50 nada más, se queda los otros guardados, porque se va a usar para otra cosa más adelante también, ¿tú me entiendes? Pero si no le damos buen uso a las cosas de Dios, vamos a tener que dar respuesta a Dios por eso, porque Dios no nos mandó a hacer lo que nos diera la gana, sino lo que dice su santa palabra que hagamos. Hasta aquí este estudio de Escuela Dominical. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Estaremos grabando el estudio 19 muy pronto, y cada vez vamos a estar grabando más. Vamos a ir subiendo 2 estudios a la misma vez, para así terminar este libro y entrar con el que viene el año que viene, que va a ser un libro bastante poderoso también. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Shalom para los que no me han visto. Le pido que de corazón comparta este video, le den like y se suscriban para que sigan recibiendo más de Escuela Dominical. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos muy pronto.